Bueno, el profesor Enrique Moreno García nació en Granada, España, el 31 de julio de 1925. Es doctor en Filosofía y Letras y maestro en Lengua y Literatura españolas. Ha enseñado en esta ciudad, en la Universidad de Guadalajara, la Escuela Normal Superior de Jalisco, en la UNIVA, en el ITESO y en otros centros educativos. Él es historiador, autor de cápsulas televisivas sobre la ciudad de Guadalajara en el desaparecido Canal 6. Fuera del país, ha dado cátedras en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., y en la Universidad del Norte de Florida, en Jacksonville, Florida. Perdón, la redundancia. Así como en diversos cursos de verano en la Universidad de San Diego, California. También ha fungido como orador en numerosas convenciones, conferencias y simposios, así como colaborador en la prensa local por varios años. Podemos decir que el profesor Moreno ha dedicado toda su vida a la enseñanza de maestros y alumnos. Entre sus numerosas obras literarias ha tenido singular éxito Anglosajones y Latinos, Las dos Américas, Los sabios de este mundo, Letras latinas e italianas y temas literarios. La verdad, él me ha confesado que si volviera a nacer, sería otra vez maestro. Por último, dejo la palabra al profesor Moreno, quien nos va a dar una magistral plática sobre la vida y el pensamiento de Teilhard de Chardin. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En los años 50 del siglo que hace poco ha terminado, del siglo XX, existió una revolución no económica, ni política, ni social, sino una revolución del pensamiento. Esa revolución fue dirigida principalmente por elementos positivistas, agnósticos y pragmatistas procedentes del siglo anterior. Pero en estas circunstancias surgieron algunos personajes, por ejemplo en la ciencia Albert Einstein, ¿verdad? Y en la filosofía, en el pensamiento, Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, del cual nos proponemos hablar esta noche. Antes de referirme a este personaje, quiero yo hacer conscientes a ustedes de lo que yo llamo la teoría de las fuentes del conocimiento. Un poquito de filosofía al principio y enseguida empezamos con Teilhard de Chardin. Desde tiempo inmemorial, la humanidad pretende haber tenido conocimientos procedentes de 4 fuentes. La primera fuente... ¿Qué sucede eso? Son celulares. No se puede dar la conferencia, me distrae. ¿Ya se quitó el teléfono celular? Correcto. Bueno, la primera fuente del conocimiento son los sentidos corporales. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y otros 2 llamados la sinestesia y la senestesia. Mediante esos sentidos nosotros recibimos las imágenes del mundo y las transformamos en conceptos, juicios y raciocinios, porque somos, como dijo Aristóteles, animal racional social. Esta fuente de conocimiento, los sentidos, origina la ciencia. De manera que la palabra ciencia y científico, tomadas en sentido estricto, significan la serie de conocimientos que adquiere la humanidad utilizando los sentidos y los aparatos que prolongan la acción de los sentidos. Esa es la definición de la ciencia. Por lo tanto, la ciencia se basa exclusivamente en la experimentación, la observación, la hipótesis, la teoría, la estadística, etc. Es el conocimiento científico. Pero aparte de eso, el hombre tiene un conocimiento superior al científico. Otra segunda fuente de conocimientos es la razón humana, de la cual obviamente no están dotados los animales, sino solamente el ser humano en este planeta. Esa razón descubre verdades más allá de las científicas mediante el empleo de lo que podríamos llamar los sentidos racionales, que son 3 principios básicos
con los que venimos a este mundo, según demostró Platón. El principio de contradicción, señores, que nos obliga a rechazar todo lo contradictorio. El principio de causalidad que nos obliga a buscarle a cada efecto una causa. Y el principio de finalidad que nos hace indagar el propósito y la finalidad de cada ser. Mediante esos tres principios que ya parece ser que los traemos a este mundo, la razón discurre y encuentra conocimientos nuevos que no se pueden adquirir mediante los sentidos. Los sentidos nos han dado el conocimiento científico, la observación, la experimentación, la estadística, y lo más que admite de razonamiento es la teoría y la hipótesis. Pero la razón nos da conocimientos más profundos, conocimientos que no están basados propiamente en los sentidos, porque los sentidos proporcionan las imágenes, pero la razón observa lo que tienen en común las imágenes, desecha lo que tienen de diferente y forma el concepto. Y barajando los conceptos formamos juicios, y barajando los juicios formamos raciocinios, utilizando siempre esos tres instrumentos de la razón que ya vienen innatos, de la misma manera que el bebé ya trae el paquete de ojos, oídos, olfato, etc. Así la mente humana trae ya el paquete de rechazar todo lo contradictorio, principio de no contradicción, de buscarle a cada efecto una causa, principio de causalidad, y de indagar la finalidad o el propósito de cada ser, principio de finalidad. Una tercera fuente de conocimiento es la intuición, que consiste en conocer cosas por identificación del conocedor con la cosa conocida. El conocimiento intuitivo es inmediato, no se vale ni de imágenes ni de conceptos, sino que penetra directamente la realidad por coincidencia del conocedor con la cosa conocida. Y por último, la cuarta fuente del conocimiento que la humanidad ha pretendido tener a lo largo de los siglos es la revelación divina. Se sostiene en numerosos pueblos que Dios ha hablado a los hombres y les ha comunicado una serie de verdades que, siendo necesarias para la vida, sin embargo no son asequibles a los sentidos, ni son asequibles a la razón, ni son siquiera asequibles a la intuición pura. De estas cuatro fuentes de conocimiento, los sentidos, la razón, la intuición y la revelación, proceden las cuatro grandes ramas del conocimiento humano. Así, del conocimiento sensible de los sentidos procede la ciencia positiva. Del conocimiento racional procede la filosofía. Del conocimiento intuitivo procede la mística. Y del conocimiento revelado procede la teología. Todos los pueblos, en una u otra ocasión, con uno u otro pensador, pretenden haber tenido conocimientos procedentes de las distintas fuentes. Sin embargo, durante el siglo XIX y aún durante el XVIII, como consecuencia del desarrollo impresionante de la ciencia, surgió un movimiento que tendía a anular las otras fuentes del conocimiento y a considerar que la única fuente del conocimiento válido es la ciencia. Así, la filosofía se derrumba entera desde el momento en que Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, con su obra Kritik der reinen Vernunft, la crítica de la razón pura, asegura que la mente humana no puede conocer la verdad con certeza, que no conocemos la realidad sino solamente las apariencias o fenómenos, nunca la realidad íntima, y por lo tanto la razón no sirve prácticamente para nada. En cuanto a la intuición, dijeron que sobre todo los seguidores de Freud y otros que dominaron en psicología durante el siglo XIX, incluyo a Adler y a Jung y a otros, estos psicólogos y psiquiatras aseguraron que la mística es el resultado del maltrato corporal, de los ayunos, algo así como lo que produce la marihuana, sueños imposibles sin ningún valor. Y por último, consideraron a la teología como un fraude gigantesco de las clases sacerdotales, que valiéndose de ideas absolutamente indemostrables, trataban de controlar al pueblo para beneficio propio. Y concluían de esta manera, hacia la época de don Porfirio,
cuando el cientifismo penetró en México, siendo así que la razón y la filosofía no sirven para nada, porque no pueden descubrir la verdad con certeza, siendo así que la mística es pura patología del sistema nervioso, y siendo así que la teología es un fraude gigantesco de las clases sacerdotales, solo quedan los sentidos, los aparatos que prolongan la acción de los sentidos y la ciencia positiva. Y por ese motivo se llamaron positivistas y agnósticos en filosofía, incrédulos en teología, rechazadores en intuición, solamente consideraron como fuente válida del conocimiento la ciencia. Ese era el ambiente general durante el siglo XX. Pero durante el siglo XX la ciencia profundizó de una manera tan fabulosa que tropezó con numerosas incógnitas. Así, por ejemplo, en el estudio de la naturaleza, tomemos al hombre y sabemos que el hombre está compuesto de células. Las células están compuestas de moléculas, las moléculas están compuestas de átomos, los átomos de partículas, y las partículas son pura coincidencia de ondas electromagnéticas. ¿Ondas de quién? De la energía. ¿Y qué es la energía? Masa por la velocidad al cuadrado, dijo Einstein, nos patina el coco. Últimamente no sabemos de qué está hecho nada. Y todo lo que se haya dicho en ese sentido científicamente es falso. Incluso la materia, el concepto de materia ya no existe. La materia no es más que una formación de la energía. Y se puede reducir ultimadamente a energía, pero la energía nadie sabe lo que es. Por otra parte, la filosofía recobró su valor, porque algunos demostraron, sobre todo los fenomenólogos y otros señores, los ontologistas, que Kant estaba equivocado. Que la mente humana no puede con sus primeros principios conocer toda la verdad, pero tampoco es cierto que solo conozca los fenómenos o apariencias de las cosas, sino que la razón puede darnos cierto conocimiento que se llama filosofía o conocimiento racional. El estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras en las universidades demostró que no era tan fácil decir que era fraude de las clases sacerdotales, sino que esos dogmas bien estudiados por los teólogos pueden ser aceptados sin contradicción por la razón humana. Y la intuición se revaloró extraordinariamente, de manera que se invierte la tendencia. Durante el siglo XIX la ciencia para arriba, la filosofía, la intuición y la teología para abajo. Y durante el siglo XX la ciencia para abajo y para arriba la filosofía, la intuición y la teología. ¿Por qué se fue la ciencia para abajo? Porque la ciencia parió a la técnica. La técnica ciertamente favorece al hombre, pero tiene aspectos negativos que ya no dependen de la ciencia misma, porque la energía atómica puede usarse para el bien o puede usarse para el mal. Y el bien y el mal son ajenos a la ciencia, porque no son observables, ni experimentables, ni mensurables, sino solamente inteligibles o bien dictados por una revelación divina. Entonces la ciencia se desacreditó, se desprestigió. Muy bien, podemos utilizar el petróleo para esto, para lo otro, pero contaminamos el universo. Y al desprestigiarse la ciencia, por el contrario, la filosofía se revaloriza, la mística se tiene más en cuenta y la teología alcanza su cumbre con los profundos estudios bíblicos de los teólogos. Por lo tanto, se invierte la tendencia positivista que había durante el siglo XIX para transformarse en una tendencia universalista o globalizadora, que es la que tenemos actualmente, y un intelectual de categoría admite tanto el conocimiento científico como el filosófico para explicar aquello que no explica la ciencia, y como el místico y el teológico que explican aquello que no puede explicar la filosofía. Y todavía nosotros nos encontramos con la humildad. La humildad como característica del intelectualismo del siglo XX, hasta tal punto que toda persona que en la actualidad sea positivista, rechace el pensamiento filosófico, tome a broma la mística o la religión, es una persona definitivamente atrasada intelectualmente, perteneciente al siglo pasado, no poseedora de las nuevas corrientes de pensamiento que hay en el mundo. Y esa humildad ha derivado hacia el conocimiento verdadero del ser humano.
Para explicar esto claramente y que hay conocimientos superiores a los que el hombre tiene, recuerdo un episodio que narra, en forma naturalmente metafórica, la gran escritora española Teresa de Jesús en el siglo XVI. Escúchonla atentamente porque va a ser la base para entender el pensamiento tayloriano. Y de este prólogo o introducción me quedan solamente 5 minutos. Dicen que en cierta ocasión existía un perrito muy apegado a los seres humanos, solo vivía con seres humanos, y de vivir con los seres humanos fue desarrollando su conocimiento, sus afectos, hasta el punto de que a veces parecía humano. Ese perrito un día sintió un chasquido en la cabeza y subió a la condición humana. Y entonces entendió maravillosamente el teorema de Pitágoras, se dio cuenta de que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, entendió los conceptos de responsabilidad y de imputabilidad y llegó a la conclusión de que había una causa última. ¡Qué delicia, qué deleite, qué maravilla de ser humanos! Pero de repente el perro dice, es tanto el poder de los hombres que ahora me explico por qué nos dominan. Porque están dotados de algo que nosotros no tenemos, de una comprensión de la realidad mucho más profunda que la que tenemos nosotros. Pero el perrito en esos momentos siente un chasquido y vuelve a la condición perruna. En su memoria conservaba perfectamente bien lo que había entendido siendo humano y quería explicarlo a los demás perritos. Desde aquel día ya nunca más olió los árboles, ni enterró los huesos, ni corrió oliendo a las perritas. Estaba todo el rato sumergido en sí mismo, recordando lo maravilloso que vio cuando subió a la condición intelectual humana. Y queriendo con buena voluntad explicar a los demás perros que eso de enterrar huesos y eso de seguir a las perritas y tal, no tenía nada que ver con el placer inmenso de la comprensión y la intelección humana, quiso hablarles, pero solo podía emitir ladridos. ¿Creen ustedes que podía explicarle los conceptos del lenguaje humano a base de ladridos? La respuesta es definitivamente no, porque ese lenguaje está hecho solamente para expresar afectos, instintos, deseos del animal, pero no para entender ni el teorema de Pitágoras ni ningún concepto de la ciencia moderna que solo el hombre maneja. De esa manera hemos de darnos cuenta que la mente humana, señores, no es la última palabra en aparatos de conocer y que existen inmensos sectores de lo real a los cuales no tenemos acceso, como digo a mis alumnos, por falta de megabytes. Así como el perro no tiene acceso al mundo conceptual y pensante humano, así tampoco el hombre tiene acceso a sectores inmensos de la realidad para los cuales estamos incapacitados. No nos hemos hecho a nosotros mismos. Somos ridículos seres aparecidos en un instante del espacio-tiempo, en un planeta de segunda, de un sol de quinta magnitud, de una de tantas galaxias de este universo. Y una vez poseídos ya de esa humildad, de saber lo que somos, que todo se nos ha dado, el cuerpo, la mente, el espíritu, la racionalidad, pero que no se nos ha dado todo. Todo se nos ha dado, pero no se nos ha dado todo. Hay inmensos sectores de la realidad a los cuales la ciencia moderna ha tenido que confesar que no tiene acceso. Y fue el francés Lemoine, amigo de Teilhard de Chardin y maestro suyo, el que estableció los 5 enigmas a los cuales la mente humana no tiene acceso. El primero es la energía. El segundo es el espacio. El tercero es el tiempo. El cuarto es la vida. Y el quinto es el pensamiento. No hay modo de explicar científicamente ninguno de esos enigmas. Nada vale que en Einstein la energía se reduzca a conceptos matemáticos y nos diga que es la masa por la velocidad al cuadrado. Está completamente claro que el espacio es ininteligible. Subámonos en un cohete a velocidad infinita, subiendo siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. ¿Se termina el espacio o no se termina el espacio? Nadie lo ha podido saber por falta de capacidad, porque evidentemente o se termina o no se termina.
pero no hay razonamientos para probarlo. ¿Qué es el tiempo? El pasado no existe, el futuro tampoco existe, solo existe el presente, pero en el momento en que nos fijamos en él ya pasó. El enigma del tiempo, el enigma de la vida. ¿Puede usted construir una célula con todas sus proteínas y todo lo más maravilloso y decir es exactamente igual que la otra, pero no vive? Y el enigma del pensamiento, todo esto lo explico muy someramente para indicar el estado de la mente cultural del mundo en los momentos en que se desarrolla el pensamiento de Teilhard de Chardin, estado de humildad, de rechazo de aquel positivismo diecinuevesco del siglo XIX, aquel positivismo que creía poder conocer toda la realidad por vía empiria, aquellos perros que pretendían conocer lo mismo que el hombre sin estar capacitados para ello. ¿Hay en el universo seres dotados de aparatos de conocer más perfectos y más profundos que nosotros? Dios, el Ser Supremo, se conoce a sí mismo, es el único, y en sí mismo conoce a todas las cosas. Entonces, este estado de ánimo, de libros que se publicaban a favor de esto y lo otro, críticas profundas de la teoría de la evolución, hallazgos nuevos que pretendían confirmar la teología de la liberación, fue el ambiente intelectual de Francia en el cual nació Pierre Teilhard de Chardin en el año de 1881, en la ciudad de Sarzenac, en la región de Auvernia, cercana a Suiza, hijo de una familia de nobleza pequeña, de la petite noblesse, que tenían un castillo y tenían tierras y algunos trabajadores ya libres, no siervos como en la Edad Media, pero familia de dinero, familia de influencia en la región, influencia política, económica, etc. El papá era el barón Teilhard de Chardin. La mamá pertenecía también a una ilustre familia, uno de cuyos antepasados había sido Voltaire, el gran filósofo que junto con Diderot, Rousseau, Montesquieu, D'Alembert iniciaron toda la ideología de la Revolución Francesa, Voltaire. Entonces era una familia ya tradicionalmente noble, tradicionalmente inteligente. El aspecto de Teilhard de Chardin fue un aspecto noble, era un caballero alto, de gran porte, elegante, de rostro agradable. Cabellos siempre los tuvo, pero ya canosos a partir de los 50. Elegante en el vestir, en el hablar, sumamente educado. Este muchacho tuvo vocación religiosa desde pequeño y a los 14 años se lo mandaron a un colegio de jesuitas en una ciudad de Francia, en donde entró en contacto con los jesuitas, conoció a jesuitas muy notables, empeñados todos ellos en demostrar que la revelación divina no es la única fuente de conocimiento, que debe compaginarse también con los estudios filosóficos, con las observaciones científicas, o sea, una visión globalizadora del conocimiento. De ahí, del colegio de los jesuitas, entró en la compañía de Jesús, porque los maestros que tuvo le llamaron tanto la atención que pidió entrar a los jesuitas ya como sacerdote jesuita. Sigue una carrera brillantísima, pero a mediados del segundo o tercer año de humanidades, Teilhard se da cuenta de que le interesan mucho más las ciencias que las letras. Desde luego que fue un latinista impresionante, sabía el griego a la perfección, conocía todas las literaturas, escribió con una belleza y una perfección no comunes. Pero sin embargo su interés era la matemática, la física, la química y sobre todo las ciencias naturales, explicando la zoología, la botánica, la biología y sobre todo la antropología. Esa era su vocación. Finalmente se ordenó de sacerdote jesuita, por supuesto, con sus 3 votos de pobreza, de castidad y de obediencia, y como era un jesuita excepcional, perteneció a la clase más alta que existe de jesuitas, los profesos, que hacen además un 4º voto de obediencia al Papa. De manera que fue un jesuita, y sus biógrafos aseguran que toda la vida lo fue. Los jesuitas se les notaba a la legua.
en su porte, en sus palabras, en su cultura, en su educación y en su modernismo, porque en aquella época hubo quien escribió: los jesuitas caminan siempre al borde de la ortodoxia, pero sin salirse de ella, caminando al borde, haciendo equilibrios para poner la iglesia al día y la orden al día. Después de esto, solicitó de sus superiores hacer una carrera universitaria. Y entonces en la Universidad de París, la Sorbona, Teilhard de Chardin estudió la carrera completa de paleontología. La paleontología es la ciencia que se ocupa de los seres vivos antiguos, seres que vivieron y especies que fueron pero que ya no son y no existen. Viene de palaios, que significa antiguo, y ontología, que es tratado sobre el ser. Entonces, paleontología, tratado sobre los seres antiguos, sobre los seres vivos antiguos, que ya no existen, pero que vivieron. En este sentido, pues empezó a relacionarse ya en París con científicos, con grandes paleontólogos, y leyó las obras de Bergson. Claro, él había pasado por la filosofía, era licenciado en filosofía. Él había pasado por la teología, era doctor en teología. Y por otra parte había adquirido conocimientos científicos y se había doctorado también en paleontología. Un hombre brillante, de inteligencia potentísima, que asimiló todos esos conceptos tan diferentes, puesto que él creía firmemente que la mente humana es capaz de conocer, no solamente el hombre es capaz de conocer, no solamente con los sentidos, conocimiento científico, sino con la razón, conocimiento filosófico, con la intuición, conocimiento místico, y con la revelación, conocimiento teológico. Y aquí se me ocurre un ejemplo para dejar esto ya terminado. El ejemplo es que usted se conoce a sí misma por intuición, por identificación del conocedor con la cosa conocida. Usted tiene un yo y ese yo se autoconoce, se conoce a sí mismo. Ese yo se da cuenta de que usted en realidad no tiene cuerpo. Usted lo que tiene es un flujo corpóreo desde el feto, desde el óvulo fecundado por el espermatozoide, cuando ya se unen los cromosomas, hasta la muerte, que pone fin a la existencia. Y entonces su vida es una vida que es un flujo, no es algo estable. Los filósofos, como Heráclito lo habían dicho, todo es movimiento, todo es cambio. Claro que es cambio. Y los científicos nos dicen que cada 8 años cambia totalmente la materia de nuestro cuerpo, porque está ingresando materia nueva y saliendo materia vieja. Por lo tanto, yo no tengo cuerpo, sino tengo un flujo corpóreo. Y sin embargo, señores, nótenlo todos conmigo, yo, el que estoy en este cuerpo de ahora, estoy absolutamente seguro de ser el mismo que estaba en el cuerpo de 50 años, del cual no me queda ni un átomo. Y absolutamente seguro de ser el mismo que estaba en aquel cuerpo de adolescente, con un pelo abundante, no calvo como ahora. Y también estoy seguro de ser el mismo que era niño. Algo ha cambiado, pero algo ha permanecido. El yo ha permanecido. Y el yo no lo conozco científicamente, porque Ramón y Cajal dijo: he abierto el cerebro durante 40 años por todas partes y en ningún lugar he visto un pensamiento. En ningún lugar he visto un pensamiento, porque el pensamiento no se ve. Se deduce como una capacidad capaz de formar conceptos, juicios y raciocinios. Entonces, este gran hombre incorpora un profundo conocimiento científico, sobre todo en paleontología, con un conocimiento filosófico recibido en su orden de filosofía perenne, escolástica, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás y toda la línea de la filosofía ortodoxa, y acumula también 4 años de estudios teológicos, en los cuales sobresalió también notablemente. Entonces su mente es globalizadora. Y al penetrar la teoría de la evolución de Charles Darwin, surgida poco a poco a partir del libro El origen de las especies, como ustedes saben, pues Teilhard de Chardin comenzó a meditar si era posible reconciliar las teorías científicas con las filosóficas y con las teológicas y adquirir un conocimiento global. Por lo tanto, Teilhard es el primer globalizador del siglo XX y quizá el único.
porque la globalización de todo índole, no solo económica y política y social, sino también intelectual, se está produciendo ahora, a partir de los años 90. De esa manera, en aquellos años, la Ford Motor Corporation había lanzado un nuevo modelo de automóvil y quería probar la capacidad de ese automóvil. Y en Chicago se formó un comité para hacer que un coche Ford recién fabricado hiciera el trayecto París-Pekín, cerca de 15.000 kilómetros, para ver la resistencia del coche y encontrar manera de perfeccionarlo. Y con motivo de esto se organizó una gran expedición de científicos, mecánicos, economistas, que iban a ir con cerca de 40 coches Ford de distintas marcas y modelos para calcular su resistencia y su poder. La expedición saldría de París a Berlín, de Berlín a Varsovia, de Varsovia a Moscú. En Moscú atravesaría los montes Urales, penetraría en Siberia, pasaría por las ciudades de Omsk, Tomsk, Tobolsk, Irkutsk, y antes de llegar a Vladivostok se desviaría a Mongolia, penetrando por la Mongolia hasta Pekín. Se calculaban aproximadamente unos 5 meses de trayecto, si no había problemas con los coches, ¿verdad? 5 meses de trayecto. Y como gran parte de aquellos señores de la Ford eran católicos, quisieron tener un sacerdote. Pero no un sacerdote cualquiera, sino un sacerdote que supiera de ciencia también, de matemáticas, de geología, de paleontología, y se lo pidieron al general de la Compañía de Jesús en Roma. Y entonces el general de los jesuitas nombró a Pierre Teilhard de Chardin, porque era el jesuita más especializado en conocimiento científico, en concreto paleontológico. Y entonces él acompañó a esa expedición, vivió todas las vicisitudes y problemas de los coches, las carreteras y los innumerables kilómetros hasta llegar a Mongolia. Mongolia llegó a Pekín y ahí se estableció y vivió durante algún tiempo en Pekín, dedicado a explorar los desiertos de Mongolia, las grutas, etc., para ver si encontraba restos humanos. Encontraron restos humanos de todas las épocas y encontraron restos prehumanos. Y entre ellos, Teilhard de Chardin descubrió al Homo pekinensis, un hombre no sapiens que había vivido 450.000 años antes de Cristo, como demostró el carbono 14 y los estudios que se hicieron con los huesos, etc. Había descubierto, pues, un ser llamado el sinántropo, que quiere decir el hombre chino, el Homo chinus, sinántropo, y esto le dio un prestigio inmenso en los ambientes paleontológicos. Fue nombrado doctor por la Universidad de París, recibido en triunfo en Europa cuando regresó, invitado a toda clase de convenciones y sociedades paleontológicas, y se convirtió de repente en un gran científico. Durante todo este tiempo, Teilhard de Chardin no abandonó la misa, ni la oración diaria, ni sus concepciones filosóficas, ni su teología moral, ni sus otros conocimientos científicos, porque comprendía que el hombre ha sido dotado de diversos aparatos para conocer la realidad en todos los niveles, pero no en los niveles todos. Es decir, la mente humana tiene límites. Llegan momentos en que ya, como los automóviles, apretamos 40, apretamos 60, apretamos 80, 120, 140, 200, llega un momento en que patinan, ya no hay más velocidad. Así la mente humana, valiéndose del conocimiento y de la ciencia, puede ahondar más y más en el conocimiento de la realidad, pero llega un momento en que nos damos cuenta de la gran conclusión intelectual del siglo XX. Tenemos una inteligencia limitada, que no puede traspasar ciertos límites. Y por lo tanto existen inmensos y profundos sectores de lo real a los cuales no tenemos acceso, no porque todavía no lo hayamos descubierto, sino porque jamás se podrá descubrir, dado que el aparato con el que se descubre es limitado y no alcanza a comprender la totalidad de la realidad. Entonces, durante estos años de ciencia,
Teilhard iba compaginando sus conocimientos teológicos con su fe, con los conocimientos de filosofía que tenía, con el conocimiento de la ciencia, y estaba verdaderamente asombrado ante la teoría de la evolución estudiada a fondo, ¿verdad? Y él mismo había contribuido con el sinántropo a descubrir otro eslabón en la cadena que lleva de los prehumanos hasta el hombre. ¿Quiénes son los prehumanos? ¿Los changos, los gorilas, los chimpancés? No. Teilhard y los paleontólogos de París, entre ellos su maestro Lemoine, descubren clarísimamente que no, que el antepasado del hombre ya no existe, que otros antepasados de ese antepasado tampoco existen, y que los changos que existen son desviaciones laterales. Hay un momento en que se desvió una génesis hasta el chimpancé, otro momento en que se desvió hacia el orangután, y todavía hay orangutanes y chimpancés porque son callejones sin salida, más allá de los cuales no puede progresar la evolución. Pero los prehumanos evolucionaron y desaparecieron, dejando eslabones perdidos unos a otros, diferenciándose hasta llegar a ser hombres puros. ¿En qué momento fue el hombre? Lo intrigaba mucho a Teilhard de Chardin. En cierta ocasión dio una conferencia que yo la utilizo también para mis pláticas, en la cual Teilhard, creo que no la trae en ninguno de sus libros, nos dice que la Biblia asegura que Dios hizo un muñeco de barro y después le sopló el espíritu. Pero es curioso que esa metáfora, los historiadores han demostrado que está tomada de los alfareros de Babilonia, que hacían maravillosos muñecos humanos para juguetes de los niños y de las niñas. Pero ¿cómo lo hace el alfarero? ¿De golpe? Dice, hágase, y aparece de golpe el muñeco. No, señor. El alfarero tiene primero que amasar el barro. Luego ese barro es una bola. Después de una bola se alarga. Después de la larga le va surgiendo lo que van a ser brazos. Luego separa lo que van a ser piernas, acaba los piececitos, termina lo de arriba. Primero la cabeza es una bola, después ahí va apareciendo más ancho, luego surge la nariz, y solo cuando el muñequito está absolutamente completo se puede decir que es un ser completo. Nuestros embriones pasaron por un proceso similar a este, de manera que la filogénesis coincida con la ontogénesis. Y finalmente, la Biblia dice clarísimamente que Dios hizo el hombre de barro, como los alfareros de Babilonia, de quien estaba tomada la metáfora. Y noten una cosa, solo cuando el muñequito estuvo terminado, le sopló, le impulsó el espíritu. Todas estas cosas preocupaban a Teilhard enormemente cuando empezó a elaborar su teoría y su pensamiento. Pero entre tanto, hizo varias exploraciones más por Asia. Estuvo en China durante la Revolución China, que destronó al último emperador. Después estuvo también en África, en Etiopía, recogiendo huesos y clasificando restos humanos, estudiando cada vez más. Fue enviado también a otras partes del mundo y sus superiores empezaron a desconfiar un poco de él, porque estaba en sus escritos insinuando que la teoría de la evolución era perfectamente compatible con la Iglesia y que todas las otras teorías eran también compatibles con la Iglesia. Y como en la Iglesia nunca han faltado elementos totalmente derechistas, opuestos a todo cambio y mejora teológica, tuvo muchos enemigos que lo obligaron a pedir perdón. Se le prohibió publicar sus obras, muchas de las cuales ya las tenía escritas, pero sí escribió muchas cartas a amigos y parientes, entre otros a su hermana, que fue una de sus grandes defensoras, ella también muy intelectual, y finalmente fue enviado a Nueva York. Y en el año de 1955, estando en Nueva York, el día de resurrección, al amanecer, a las 6 de la mañana, murió de repente, entregando su alma al Dios que se la había dado según él. Toda su vida se conserva en cartas. Su deseo era resucitar con Cristo el día que Jesús resucitó. Y murió el domingo de resurrección
de 1955. Había nacido en 81. Su vida había sido muy fecunda y dejó una gran cantidad de obras. Esas obras fueron entregadas a su hermana Magdalena. Y su hermana Magdalena consideró que ella no dependía para nada de la orden. Y aunque los jesuitas habían prohibido publicar las obras de Teilhard de Chardin, la hermana formó un patronato para la publicación de las obras. En ese patronato se distinguió el presidente de la République du Sénégal, de la República del Senegal, de raza negra, el señor Léopold Sédar Senghor, que era un gran teilardista. Proporcionó dinero, intervinieron muchas personas importantes de todos los países europeos, y en el año de 1957 salieron las obras completas de Pierre Teilhard de Chardin. No se imaginan el alboroto intelectual que causó en el mundo. El fenómeno humano, la aparición del hombre, la activación de la energía, el medio divino, fueron traducidas en solo un año a más de 40 idiomas. En Rusia causó sensación, provocando una inquietud en los que estaban tan seguros del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Y uno de los primeros que en Rusia leyó las obras de Teilhard de Chardin fue Gorbachev, según propia confesión. El ateísmo absoluto era un reduccionismo. El positivismo antiguo era otro reduccionismo. Había que abrir la mente, contemplar la realidad entera y entender por todos los medios posibles lo que quiera que nos sea inteligible. Porque la realidad entera es inteligible para Dios. 3/4 partes inteligible para los ángeles. Quizá la mitad de inteligible para el hombre. La 1/4 parte inteligible para los animales superiores. Quizá una 10ª parte inteligible para el escarabajo o la cucaracha, que ni siquiera pueden comprender los instintos ni los movimientos de los animales superiores. Por lo tanto, se ve una escala en la que algo va progresando, algo va mejorando desde el comienzo del universo hasta ahora. Pierre Teilhard de Chardin fue devuelto a Francia y enterrado en la parroquia de Sarsenat, ciudad donde vio la primera luz, y donde, un poquito amargado porque no podía publicar sus obras y muy seguro de sí mismo, falleció habiendo recibido todos los sacramentos y declarando su fe en Cristo y esperando aquel mismo día resucitar. Porque resulta que cuando morimos entramos en la eternidad. La eternidad coexiste con todo el tiempo. Y por lo tanto todos los hombres resucitan al mismo tiempo en la eternidad, en donde son coetáneos. Entonces Teilhard estaba seguro de resucitar tan pronto como muriera. Que desde el punto de vista del tiempo, unos resucitarían antes y otros después. Pero desde el tiempo de vista de la eternidad, todos los acontecimientos del tiempo son simultáneos. ¿Entendido? Como cuando tomamos una hoja de papel y pintamos a 3 muñecos. Pintamos un hombre, una mujer y un viejito. Y entonces imaginen un mundo de 2 dimensiones en el cual el viejito le dice a la mujer: oye, buenas tardes, pasa tiempo. Y la mujer le dice al otro hombre: ¿cómo está usted? Pasa tiempo. Pero nosotros que estamos en la 3ª dimensión lo vemos todo al mismo tiempo en el papel. Entonces, si hay una dimensión que se llama eternidad, desde ella se contempla todo el tiempo simultáneamente. Y no tiene caso que mueras 2000 años antes de Cristo o que mueras en el año 4000. Desde el punto de vista del tiempo, mueres antes y mueres después. Pero desde el tiempo de la eternidad, todas las muertes son simultáneas y todas las resurrecciones son simultáneas. Eso formaba parte de la teología y por eso él murió aquel día seguro de que tan pronto como exhalara el último suspiro, su alma entraría en posesión del amor de Dios y en la resurrección, en un mundo nuevo y una tierra nueva, de una materia nueva, que quizá ya no estaba formada por electrones y protones, sino por piones y piquitones. En otro mundo completamente diferente e incomprensible de él, porque no tenemos experiencia ni imágenes del mismo.
Creo que estamos preparados ya, señoras y señores, para empezar a explicar la teoría filosófica de Teilhard de Chardin. Bien, Pierre Teilhard de Chardin, en su obra básica, que es El fenómeno humano, Le phénomène humain, The Human Phenomenon, traducido a todas las lenguas cultas del mundo, encontrable en cualquier librería, ha tenido innumerables ediciones. El fenómeno humano es probablemente la obra más editada y divulgada de todo el siglo XX. Hasta eso llega la influencia de Pierre Teilhard de Chardin. Bien, Teilhard de Chardin observa la evolución, tal como la había propuesto inicialmente Darwin y tal como se había ido perfeccionando después por otros grandes evolucionistas. Y dice, todos estos señores se han quedado cortos en la evolución, porque no más hablan de la evolución de los animales. Pero el universo entero está en evolución. Desde el momento de su comienzo hasta el momento de su final, el universo entero está en evolución y pasa por las siguientes etapas. Primera etapa, la etapa de la energía en reposo. Segunda etapa, la energía en movimiento. Tercera etapa, la etapa de las partículas. Cuarta, la de los átomos. Quinta, la de las moléculas. Sexta, la de las células. Y séptima, la de los animales, que termina en el hombre. Esos son los 7 días de la creación, piensa Teilhard de Chardin. La evolución no se limita a los animales, viene desde el comienzo del mundo. Hay una evolución que en la primera etapa es pura energía y potencia inmóvil y silenciosa, concentrada en un punto mínimo del espacio. En una segunda etapa esa energía comienza a vibrar y produce ondas electromagnéticas. En la tercera etapa las ondas electromagnéticas coinciden unas con otras, se produce un chupadero. Un chupadero es cuando tiramos una piedrita en chapala y se producen las ondas, pasa la película al revés. Y surgen las primeras partículas, electrones, protones, etc. Luego después los protones captan a los electrones alrededor y aparecen los átomos de hidrógeno, que es el más sencillo, un electrón y un protón. Y se forman las grandes nubes de hidrógeno. Esas nubes de hidrógeno van oprimiéndose y crean calor en el centro, y ahí es posible que poco a poco se vayan desarrollando los demás átomos, que no son más que combinaciones electrónico-protónicas. 2 protones, 2 electrones, 3 protones, 3 electrones, 5 protones, 5 electrones, y van surgiendo los pisos electrónicos y esferas concéntricas de energía en partículas, que es lo que constituyen los átomos, los 102 o más elementos de la tabla de Mendeleev. Después de esto, llega un momento en que un átomo capta a otro y por los huecos de su órbita última se introducen los átomos sobrantes de la y se ligan totalmente y aparece una molécula, el agua, formada por un átomo de oxígeno al que le faltan 2 átomos en su capa exterior, y una se la da el hidrógeno y otra se la da el otro hidrógeno, y se ligan los 3 formando una molécula. Primero moléculas de 2 átomos, luego moléculas de 3 átomos, moléculas de 4, de 100, de 20. Es la etapa molecular. Y en esa etapa molecular se van enfriando los astros. Una estrella pasa a menos de 2 diámetros de otra y le arranca un anillo de diámetro. El anillo de diámetro se fragmenta y los fragmentos se colocan según su peso a distinta distancia de la estrella y surge un sistema planetario. Y en esos planetas la materia pasa del estado atómico al estado molecular. Y más adelante, como consecuencia de ciertos cambios atmosféricos, etc., aparece la asociación de moléculas y aparece el primer ser viviente bicelular. Y luego el tricelular, y luego el tetracelular, y luego el millón celular, y luego después el hombre, en cuya materia gris existen millones de átomos por molécula, 20 millones de átomos por molécula, calcula la moderna computación. Y entonces Teilhard nos asegura que la evolución de los animales es una etapa. El mundo entero es una evolución que va pasando por sucesivos estados de complejidad. Y entonces se preguntó,
¿Y cuál es la etapa futura? ¿Qué viene después del hombre? Y para preguntarse eso, como filósofo meditó y descubrió la teoría de la extrapolación. La extrapolación es una operación mental que permite conocer el futuro. Todos la podemos emplear. Simplemente hay que averiguar las reglas que rigen al proceso y prolongarlas y averiguamos lo que va a pasar después. A eso lo llama él extrapolación, porque consiste en ir más allá del polo. Así vamos a hacer aquí un experimento. Ustedes todos van a adivinar una palabra que yo voy a decir antes de que la diga. Todos la van a adivinar. Basta que ustedes oigan las que digo y encuentren la ley que gobierna la evolución de mis palabras. Miren, empiezo. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Porque nos hemos dado cuenta que la ley que gobierna el proceso es que va de 3 en 3. Por lo tanto, si nosotros averiguamos las leyes que han regido todo el proceso evolutivo, podemos prolongarlas hacia el futuro y averiguar cuál es el futuro del universo. Y en este proceso, Teilhard de Chardin, valiéndose en parte de ideas de Le Moine, su maestro, descubrió las leyes fundamentales del universo. Imagínense qué descubrimiento tan colosal, aceptado hoy por todos los científicos. Este universo es un proceso que va desde un punto que Teilhard llama el alfa, el punto inicial, porque tuvo comienzo, hasta el punto final que él llama el punto omega. Y en ese proceso han sido inflexibles las siguientes leyes. Primero, la ley de la asociación. En este universo todo ha progresado siguiendo la ley de la asociación. Vemos pues que una onda se asocia con otra, chupa la energía y se produce una partícula. Vemos que las partículas se asocian unas con otras y se produce el átomo. Vemos que los átomos se asocian unos con otros y surge la molécula. Vemos que las moléculas se asocian unas con otras y surge la célula viva. Y las células vivas se asocian y aparece nuestro ser humano como el más perfecto, con esa sociedad impresionante en que nuestras células vivas están compuestas de moléculas, las moléculas de átomos asociados, los átomos asociados de partículas asociadas, las partículas asociadas. Luego este universo ha progresado por asociación. La ley de la asociación se expresa así. En este universo, todo ser de cualquier grado es el resultado de la asociación de dos seres del grado anterior. Por lo tanto, un animal es el resultado de la asociación de dos células. Y una célula es el resultado final de la asociación de dos moléculas. Y una molécula es el resultado final de la asociación de dos átomos. ¿Y para qué descanso? La ley de la asociación ha funcionado con toda seguridad, haciendo que al asociarse varios se forme un ser más complejo que los componentes. Y además, como veremos después en otra ley, aparecen cosas nuevas que no estaban en ninguno de los componentes. Y ese es el gran misterio que el hombre no ha descubierto todavía. Por lo tanto, la primera ley fue la ley de la asociación. Segunda ley, la ley de la conservación. En este universo, algo que se ha conseguido ya no se pierde jamás, sino que se incorpora al grado superior, en el cual aparecen propiedades nuevas sin desaparecer las del grado anterior. Así existen propiedades electrónicas, propias de los electrones, que se conservan en el átomo, que además tiene propiedades atómicas. Pero el átomo se incorpora en moléculas y las moléculas tienen propiedades nuevas, pero no pierden las que tenían siendo atómicas. Los seres vivos no pierden sus propiedades moleculares, físico-químicas, pero adquieren la propiedad de la vida. Los seres humanos tienen ya la propiedad de la vida que le viene de las células, más otra propiedad que es el pensamiento. Y entonces vemos que esta ley de la conservación dice que en el universo lo que se ha logrado una vez ya no se pierde.
y cuando varios de un grado se incorporan para un grado superior, traen consigo las antiguas propiedades y sobre ellas se asienta una propiedad nueva. No necesito recorrer otra vez toda la escala para que ustedes puedan comprender esta ley de la conservación, por la cual las propiedades del átomo son propiedades eléctricas y se conservan en la molécula. Las propiedades moleculares son físico-químicas y se conservan en la célula. Las propiedades celulares son la vida y se conservan dentro del conjunto pensante. Entonces, además de la ley de la asociación, este universo ha progresado por otra ley que se llama así. En este universo, toda asociación de seres de un grado produce un grado superior en el que aparecen las cualidades de los componentes más una cualidad nueva que no estaba en ninguno de los componentes. Así, por ejemplo, un físico-químico poderosísimo puede descomponer una célula viva en todas las moléculas que la forman. Ninguna de las moléculas vive. La asociación de moléculas produce la célula. La célula conserva las propiedades moleculares, pero adquiere una propiedad nueva, que es la vida, que no se encuentra en ninguna de las moléculas componentes. Y al llegar a este punto, Taylor demostró que las matemáticas lógicas fallan. En este universo, a medida que avanza la evolución, la asociación de determinado número X de seres produce las mismas propiedades de los X seres, más una propiedad nueva que no estaba en ninguno de los seres asociados. Así, en la célula aparece la vida que no está en ninguna de las moléculas que la forman. En la molécula aparecen propiedades físico-químicas que no están en ninguno de los átomos que la forman. Vean ustedes, por ejemplo, un cuerpo tan sencillo como la sal, ClH, o como dicen en Estados Unidos, HCl, porque hablan al revés que nosotros. En español no se dice, por ejemplo, digamos, sodium nitrate, sino nitrato de sodio. Por lo tanto, se escribe primero el nitrato y luego el sodio. Perdonen esta digresión gramatical, porque quiero decir que la fórmula de la sal es ClH. La sal está compuesta exactamente y nada más de dos átomos, uno de cloro y otro de sodio. El cloro es un gas, el sodio es un metal, el sodio es venenoso y se lleva al oxígeno, y sin embargo los dos asociados producen la propiedad de la sal, que no estaba en ninguno de los dos componentes. Y así, si me diera más tiempo, podríamos ir explicando esto con más detención para ver cómo la ley de la asociación y la ley de la conservación son básicas en este universo. Pero hay más. Está también la ley de la centreidad. Observamos que en todo ser formado con seres del grado anterior que conservan sus propiedades bajo una nueva, existe un elemento central y los demás están asociados solo en cuanto se conectan con el elemento central. Si se separan del elemento central, retroceden al grado anterior. Así, por ejemplo, observamos que los protones son el elemento central de un átomo. A ese átomo le puedes quitar algunos electrones y surgen los isótopos, pero no se deshace el átomo. En una molécula el elemento central es el átomo central. Por ejemplo, en el ácido sulfúrico es el azufre. Y los elementos periféricos son el oxígeno, 4 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces usted le puede quitar los hidrógenos al ácido sulfúrico y queda sulfato. Le puede quitar todo, pero si le quita el azufre, ¡pum!, se deshace todo. Es el elemento central. En una célula tenemos el núcleo y dentro del núcleo el nucleolo. A la célula le puede usted extirpar la membrana y le puede extirpar parte del protoplasma y sigue viviendo, pero quítele el nucleolo y la célula cesa de vivir. A un ser humano le puede usted cortar el brazo, le puede cortar la pierna, le puede de hecho cambiar los órganos internos, porque el siglo XX, entre biología y medicina, demostró que no son esenciales para el cuerpo y por eso me puedo cambiar un riñón por otro o un hígado por otro, los trasplantes y todas esas cuestiones, pero estírpele el cerebro, por favor, que es el elemento central, y en ese momento se destruye todo el ser.
¿verdad? Entonces la ley de la centralidad dice que en este universo solo persiste un ser asociado y conservante si están unidos entre sí y con el elemento central. Desde el momento en que se desconectan del elemento central, se deshace el ser y retrocede al grado anterior. Es decir, una célula muerta retrocedería al grado molecular y una molécula deshecha retrocedería al grado atómico. Y un átomo deshecho retrocedería a la energía que lo origina, como se ve por la bomba atómica cuando bombardeamos con neutrones el complejísimo átomo de uranio y se produce una energía que destruye medio mundo, como pasó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki y luego con otras aplicaciones de la bomba atómica. No hay pues duda ninguna, ningún científico duda que este universo ha progresado mediante la ley de la asociación, la de la conservación y la de la centreidad. Pero Teilhard, esta no la descubrió Lemoine, sino Teilhard, descubre la cuarta ley. Esa es la ley de la basura cósmica. Así se llamó en inglés Cosmic Garbage. Y lo hemos traducido al español la basura cósmica. En este universo, no todos los seres de un grado logran asociarse para formar seres de un grado superior, sino solamente aquellos que cumplen con determinadas condiciones y solo con ellas. Esa es la formulación de la ley. Por lo tanto, lo que queda de un grado que no ha logrado asociarse para formar el superior se llama basura cósmica del grado superior. Así, por ejemplo, todas las ondas electromagnéticas que existen actualmente no son sino basura cósmica sobrante de la formación de átomos. Los átomos sueltos que andan por el universo no son sino basura cósmica de las moléculas que se formaron en los planetas. Las moléculas sueltas no son sino basura cósmica de las células. Las células sueltas, que son los microbios, no son sino basura cósmica de los animales pluricelulares. Y yo diría ahora, y nadie se me moleste, ¿eh? Los solteros son la basura cósmica del matrimonio. Porque no lograron asociarse con otro de la misma especie para formar una entidad superior que es la familia. Bueno, esas son aplicaciones posteriores de la teoría de Teilhard hecha por algunos sociólogos modernos, ya aplicándolo a otra cosa, porque lo aplican a todo el teilhardismo. Y por último, después de la ley de la basura cósmica, viene la ley de complejidad-conciencia, que esta es tal vez la más importante. Resulta que todos los seres de la cadena tienen un interior. Así, el ser humano tiene un interior, que llamamos pensamiento. Pero el caballo tiene también su interior. El perro también. El ratón también. La cucaracha también. Sigamos. También lo tiene la molécula compleja, su interior. También lo tiene, aunque en grado ya infinitesimal, el átomo. Y también lo tiene la energía total del universo. Lo que sucede es que hay dos evoluciones. La evolución de la energía física y paralelamente en el interior la evolución de la energía psíquica. Esto lo investigó Teilhard junto con los psicólogos animales de Los Ángeles, en donde estuvo varias veces, y ahí existen individuos, porque gringos hay para todo, como ustedes saben, que se ha dedicado a investigar las células del ala de una mosca durante 50 años. El doctor Rudolf Schappenstein, ¿no? Pues descubrieron, estudiándolo a fondo, en la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, cuántas cosas puede hacer un chimpancé. Y se catalogan. ¿Cuántas puede hacer un caballo? ¿Cuántas puede hacer un perro? ¿Cuántas puede hacer un ratón y cuántas puede hacer una cucaracha? Y se observa que a medida que avanza la evolución, avanza la complejidad psíquica, porque saber hacer más cosas indica mayor riqueza de psiquismo, de manera que a mayor riqueza, a mayor complejidad de exterior, corresponde mayor riqueza de interior. Y como en el ser humano se alcanza la máxima complejidad material exterior en la materia gris del cerebro, ahí precisamente surge
el cambio cualitativo del conocimiento que se hace racional. De manera que la ley se formula de esta manera. A medida que progresa la evolución, paralelamente a la complejidad de exteriores, surge también una complejidad de interiores, que se manifiesta en la multiplicación de las cosas que la criatura puede hacer, según la psicología behaviorista, y según otras corrientes de otro modo se explica, porque comprenderán que Teilhard ha sido interpretado de muchas maneras y explicado de muchos modos, y que el tema que estamos tratando es muy complejo. Pero viniendo a nuestra ley, la ley de complejidad-conciencia dice: en cualquier punto del universo en que exista un ser, la complejidad de su exterior es directamente proporcional a la riqueza de interior. Y en el punto en que hay la máxima complejidad de exterior, 20 millones de átomos por molécula, ahí aparece la máxima complejidad de interior, el ser consciente, racional y libre. Por lo tanto, aseguró algo que volvió locos a todos los teólogos y a toda Europa, que no solo había la evolución de exteriores, la evolución de la materia, sino una evolución de interiores. El interior cada vez más rico, el psiquismo, el yo, la persona cada vez más rica, a través que subimos de un animal de tan poca complejidad como el escarabajo, donde a lo mejor son 6 o 7 millones de átomos nada más por molécula, pues ahí encontramos un psiquismo elemental, sabe hacer solamente 42 cosas. Si llegamos a una cucaracha nos encontramos que más. Si llegamos a un ratón, más. Si llegamos a un caballo, más. Llegamos a un perro, mucho más. Llegamos a un chimpancé, muchísimo más. La complejidad de exterior es siempre directamente proporcional a la complejidad de interior. Y como al exterior lo llamó la energía física y lo representó con la letra Phi, y el interior lo llamó energía psíquica y lo representó con la letra Psi, hizo la siguiente ecuación. Phi partido por sí igual a K. Es decir, la energía física y la energía psíquica producen una constante. Una constante que se llama la constante cósmica, K, y que se expresa diciendo en cualquier punto del universo. La complejidad exterior de cualquier ser es directamente proporcional a la riqueza de interior. Por lo tanto, hace la pregunta, no solo se ha producido esta evolución prodigiosa que llega hasta el hombre en su exterior, sino también en su interior. Y como esto contradecía en cierto modo la teoría de la creación del alma inmediatamente por Dios, comprenden ustedes una de las razones por la que los jesuitas consideraron sumamente peligrosa la doctrina de Teilhard, a menos que se aclarara. Y eso procuró hacer en otros libros, como la activación de la energía, la aparición del hombre, etcétera, que fueron también muy bien acogidos. Y ahora viene el punto culminante de la conferencia. Podemos, mediante la extrapolación, averiguar el futuro del universo. ¿Qué viene después del hombre? Veámoslo. Siguiendo con una lógica griega perfecta, aristotélica, que es la lógica admitida en todo el universo, apliquemos la primera ley, la ley de la asociación. El ser futuro que viene es una asociación de seres humanos, una asociación de hombres. Si es que la ley se tiene que cumplir, porque cada vez que se llega a un punto se asocian los de ese punto y pasan al siguiente. Entonces ahora, como el punto culminante son los hombres, lo que viene es una sociedad humana, una asociación de seres humanos. Solo así se cumpliría la ley de la asociación. Ahora bien, ya no es posible la asociación mediante contacto inmediato, como las células que están pegaditas la una a la otra, o las moléculas que están pegadas unas a otras. Ahora no es posible que nos peguen a todos con Coca-Cola o con Coca-Loca, ¿verdad? Formando una entidad nueva. Imagínense. Pero como ya no solamente constamos de la energía física, sino que paralelamente se ha ido desarrollando una conciencia individual, si tiene que haber asociación, tiene que ser asociación de conciencias. No asociación de cuerpos. Los cuerpos serían la basura cósmica que han producido la
esencia de la conciencia personal. Luego el ser nuevo que viene es una asociación de conciencias personales. Para que esas conciencias personales se puedan asociar, es necesario que se desprendan de su matriz corpórea. Y en el momento en que se desprendan de la matriz corpórea retrocede al grado anterior, pierde la vida, muere la célula y retrocede al grado molecular. Pero el psiquismo, el yo libre y consciente, se desprende de su matriz corpórea y se asocia en una entidad nueva que, según la ley de la conservación, deberá conservar cada uno de esos elementos de la superconciencia, la conciencia propia, porque nada se pierde. Entonces no vamos a hacer un nirvana como el del Buda, en que perdemos la conciencia propia. No, señor. Ya se ha conseguido la conciencia del yo, y los yos, con su conciencia propia, van a permanecer en la sociedad de conciencia, a la cual él llamó la superconciencia. Pero de todos modos, la superconciencia tendrá una cualidad nueva que no se encuentra en ninguna de las conciencias, según la ley de la complejidad conciencia. Por lo tanto, el futuro de la humanidad es que estas conciencias que tan trabajosamente se han elaborado a lo largo de toda la evolución se desprendan de su matriz corpórea en el momento de la muerte y se asocien en otro universo inespacial, intemporal, de otro tipo, que la mente no alcanza a comprender por falta de megabytes, formando la superconciencia. Y ley de la asociación es la única manera como se puede cumplir. La de la conservación quiere decir que cada conciencia de las integradas en la superconciencia goza de la conciencia de sí mismo, pero además participa de la nueva cualidad que tiene que aparecer como resultado de la asociación, es decir, cualidad maravillosa que no sabemos cuál sea. Ley de la basura cósmica. Resulta evidente que no todas las conciencias van a formar parte de la conciencia, de la superconciencia, sino solamente aquellas que se hayan asociado por amor con las demás conciencias y con la conciencia central. Porque la ley de la centralidad exige que haya una conciencia central. Y esa conciencia central centra toda la superconciencia y descansa ya en el omega, que es el final. Pero el omega es el mismo que el alfa. El alfa dio el impulso para que se desarrollara el proceso. El omega está chupando el proceso y atrayéndolo hacia sí mismo. Pero alfa y omega, siendo diferentes, son iguales. Y entonces nos da la más fantástica explicación de la Trinidad que se dio jamás. El Dios impulsor, el Dios atractor y el Dios vivificador. El Dios vivificador es el soplo que hace que el proceso avance y continúe. El Dios inicial es el Padre que lo pone en movimiento. Y el Dios final es el Hijo que atrae hacia sí todas las cosas. Y pudo ser conciencia central de la superconciencia porque fue hombre. Y fue terminar el proceso en omega porque fue Dios al mismo tiempo. Y por lo tanto empieza él a haber una coincidencia entre la teoría de la evolución y la religión católica. Dios efectivamente es tripersonal. El Padre pone en marcha el proceso. El Hijo lo atrae hacia sí, hacia la superconciencia, de la cual es la conciencia central. La conciencia central debe tener dos cualidades. Por una parte, para centrarse, necesita ser el omega, pero por otra parte, necesita ser una conciencia exactamente igual a las demás. Y por lo tanto, Jesús es el que centra esa futura conciencia que está apareciendo en el tiempo para nosotros y simultáneamente fuera de nosotros, en la que nuestra conciencia, conservando la conciencia de sí misma, va a vivir asociada a todas las conciencias que hayan sabido asociarse entre ellas y con la central. Y esta es en realidad el pretexto, el fin de la evolución y las leyes que rigen toda la evolución. Tienen razón los evolucionistas, pero se quedaron cortos, porque solamente consideraron la etapa animal. Y no saben que antes de la etapa animal hubo una evolución de la etapa celular. Y muchísimas células, los microbios, no supieron asociarse para formar una célula.
pero otros, quiero decir, para formar un animal, pero otros se asociaron dos células. La primera se especializó en tomar el alimento, la segunda en dividirse y provocar otro animal. Esa otra célula se divide quedándose pegada, la primera se especializa en el alimento, la segunda en la reproducción y se divide por mitosis y entonces produce una nueva. Y esa nueva, cuando se divide por primera vez, queda pegada, especializándose la primera en una cosa y la en otra. Y luego, con unas explicaciones científicas poderosísimas, va Taylor demostrando cómo aparecen los animales tricelulares, tetracelulares, pentacelulares, y se fija propiamente en el ser humano. El ser humano es su sistema nervioso. Lo demás son aparatos y órganos que protegen, alimentan o reproducen al sistema nervioso. El sistema nervioso es céntrico en la asociación celular humana, sobre todo el cerebro. Y qué casualidad que en el cerebro aparezca la mayor complejidad exterior del universo y al mismo tiempo, siguiendo la ley de la complejidad conciencia, aparece en el interior la máxima riqueza de interior. Si esto no fue aceptado y creído por todo el mundo en el momento en que se publicaban sus obras, sí dieron motivo a una reflexión fantástica. Y esa reflexión contribuyó, junto con los estudios de Einstein, de Eddington, de Max Planck y de otros. Ustedes saben que Einstein sostiene que el universo es finito y que si usted llega al borde y quiere sacar el dedo fuera, se le curva, porque el espacio es curvo. ¿Y qué hay fuera? Nada. ¿Y qué es la nada? Absolutamente incomprensible, porque el objeto del intelecto es siempre el ser, no el no ser. Entonces todos estos descubrimientos han hecho que los positivistas del siglo pasado, los laicizantes, los que tenían ideas agnósticas o ateas, hayan empezado a pensar a través del complicado pensamiento de Teilhard de Chardin, aquella duda del agnóstico: ¿y si hay algo? Yo he apostado toda mi vida a que no hay nada. Pero ¿y si hay algo? Ese ¿y si hay algo? Surge en el agnóstico desde el momento en que la ciencia moderna nos sumerge en un mar de misterios. Entre ellos, el misterio impresionante de la evolución y la extensión de la evolución a todo el universo, la división en etapas, el descubrimiento de las leyes, asociación, conservación, centración, complejidad, conciencia, basura cósmica y incorporación a la superconciencia. Por lo tanto, dice Taylor en un estallido literario bellísimo: ¿en qué cabeza cabe que seamos como un castillo de fuegos artificiales que sube al cielo y brilla por un instante en el espacio-tiempo y a continuación se extingue? Fue esa la misión de la evolución, ese trabajo de miles de millones de años de ir formando lo que será el hombre, y que después ese trabajo maravilloso del hombre a continuación se extinga como un castillo de fuegos artificiales en que nuestras conciencias brillen por un instante en el espacio-tiempo y a continuación desaparezcan. No, la evolución sigue y sigue cumpliendo sus leyes, de manera que el paso próximo que viene es la asociación de conciencias en un nuevo ser llamado la superconciencia. Conservaremos nuestra conciencia personal dentro de esa superconciencia, pero al mismo tiempo, señores, gozaremos de la cualidad nueva que aparezca en la superconciencia. De la misma manera que las células de mi mano, además de su cualidad propia que es la vida, gozan de mi pensamiento, y cuando una llama las va a quemar, las aparto. Si las células no estuvieran asociadas y hubiera pensamiento que lo aparte, las células al entrar en contacto con el fuego de la llama se quemarían. De la misma manera, la superconciencia va a tener unas propiedades nuevas, como siempre ha pasado. Al pasar de grado a grado siempre aparece una propiedad nueva que no están los componentes. Entonces, al pasar las conciencias a asociarse en una superconciencia, además de que conserven su propia
alma y su propia conciencia, sus propios yo, va a aparecer una cualidad nueva, insospechada totalmente, si es que queremos extrapolar y seguir el proceso que ha seguido hasta ahora, y esa va a ser centrada en el omega. En virtud de la ley de la centralidad, tiene que haber una conciencia central. Pero esa conciencia central tiene que ser, para centrar, tiene que ser de doble naturaleza. Para incorporar a las demás conciencias, tiene que ser igual que ellas. Pero para fijarse definitivamente en el omega, que es el término del proceso evolutivo, necesita participar también de la naturaleza del omega. Y eso coincide perfectamente con la teología cristiana de altos vuelos, claro, para gente que la estudia durante muchísimos años, para la cual teología, Dios, Jesús, fue el único hombre de la historia que no solo tuvo una naturaleza, sino dos. Y termino haciendo esta observación. No es lo mismo naturaleza que persona. Aquí viene a cuento sobre Teilhard de Chardin. Naturaleza es aquello que nos caracteriza a toda la especie. Ser animales, racionales, sociales. ¿Verdad? Son psíquicon kai politikon. Animal racional social, que dijo Aristóteles. Pues fíjense ustedes que eso es la naturaleza humana. Pero además somos personas, y la persona es rationalis naturae individua substancia, una sustancia individual de naturaleza racional. Entonces es evidente y clarísimo para una inteligencia despierta que la misma naturaleza puede ser compartida por muchas personas. Y en este caso todos los aquí presentes somos personas aparte, pero todas compartimos la naturaleza humana, porque perdónenme, todos somos animales. Todos somos racionales y todos somos sociales. Luego compartimos todos la misma naturaleza. Somos unos en naturaleza y múltiples en persona. Y los teólogos explican la Trinidad de esa manera. En Dios hay tres personas y una sola naturaleza. La naturaleza divina es compartida por tres personas diferentes. Qué inconveniente si aquí estamos viendo que la naturaleza humana es compartida por 40 personas diferentes. Y al revés en Jesús, así como es posible que una naturaleza sea compartida por tres personas, así es posible que una persona comparta dos naturalezas. Y la teoría de Teilhard concluye con que el centro de la superconciencia no nombra que sea Jesús, porque él la religión la pone aparte. Simplemente está analizando el fenómeno de la evolución, las leyes que lo gobiernan y extrapolando lógicamente hacia el futuro. Y entonces descubre que ese centro de la superconciencia, que claro, los que saben leer dicen este es Jesús, ¿verdad? Debe tener por una parte la naturaleza humana, para poder centrar las otras conciencias debe ser igual a ellas. Pero para poder depositarlas finalmente en el omega, que es el que ha estado atrayendo hacia sí mismo todo el proceso, necesita tener también la naturaleza divina. Y por eso se dice en la religión que Jesús comparte la naturaleza divina con el Padre y con el Espíritu Santo, y la naturaleza humana con todos nosotros. Y es el único ser humano el ser divino que ha asumido la naturaleza humana. Aquí se trata de una conciencia central que participa de la misma esencia o naturaleza que las demás conciencias asociadas, pero que por otra parte, al tener una naturaleza superior, descansa en el omega, que es lo mismo que el alfa como impulsor, el omega como atractor, y el espíritu, lo que tanto el empuje como el chupadero producen, el avance, es hecho por el Espíritu Santo en el cristianismo, que procede del Padre, del alfa que empuja, y del omega que atrae. Y de esa manera eran tales las coincidencias que encontraban los teólogos entre el pensamiento de Teilhard y la teología, que algunos lo acusaron de hereje, sufrió mucho, pero ningún papa lo condenó, sino que simplemente se dio la orden de que en los seminarios y en las bibliotecas públicas no se pusieran las obras de Teilhard de Chardin. La discusión siguió y tuvo especialmente éxito la traducción del fenómeno humano al ruso, que hizo que aquellas cabezas
que creían conocer el universo entero por vía empírica y que todo era materia y que tal y cual, empezaran a reflexionar y que el régimen que estaban instaurando, el comunismo, podía ser fatal, porque no estaba basado en la verdad de la evolución cósmica, sino en la mentira de que solo hay materia, de que solo evolucionan los exteriores y no evolucionan paralelamente los interiores. Señores, he tratado de explicarles en esta conferencia a ustedes el pensamiento de Teilhard de Chardin. Lo he hecho conforme a mi mejor saber y entender. Espero que ustedes han quedado satisfechos conociendo el pensamiento notable de este hombre, que aparte del valor que pueda tener en sí mismo, tuvo el valor de despertar muchas conciencias atrasadas, materialistas, positivistas y agnósticas, y hacerle pensar a toda esa gente, bueno, ¿y si fuera verdad lo que yo niego? Muchas gracias por su atención. Ahora admito algunas preguntas de ustedes que se refieran al tema, a alguna aclaración o alguna objeción. Señora Costa, podemos iniciar unos momentos de preguntas y respuestas. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Parece ser que sí, que quedó claro. Claro, en una conferencia, señores, es imposible explicar toda una teoría tan compleja y expuesta en tantos libros. Pero claro, lo que ustedes me han encomendado es que les dé una idea de ese pensamiento tayloriano que por un momento suprimió la hostilidad espantosa que existía entre la teoría científica de la evolución y ciertos dogmas del cristianismo, y que quedaron flotando muchas dudas con respecto a Teilhard, como por ejemplo qué papel tiene el pecado original en Teilhard de Chardin. El padre Philippe de la Trinité dice que no admitía el pecado original, y en ese caso hubiera sido herética su teoría, porque el pecado original es contrario, señores, a la teoría de la evolución. Porque si primero se nos creó perfectos y después hemos decaído, no es lo mismo que si primero estábamos abajo y hemos ido subiendo, ¿verdad? Y otros temas religiosos que parecen ser incompatibles con la fe cristiana, pero que algunos filósofos se han tratado de defender y de compaginar. Teilhard dijo, yo aquí no escribo religión, no hablo de filosofía. Cualquier coincidencia de mis teorías con la religión es puramente ocasional, porque yo me ocupo puramente del fenómeno, de lo que aparece, de lo que se ve, que este universo no es estático, que es dinámico, que ha pasado por 7 etapas, que son etapas de una misma evolución, que va desde un punto impulsante, el alfa, hasta un punto que atrae todos así, que es el omega. Y ese impulso del espíritu se puede estudiar viendo que las leyes que han regido el proceso son asociación, conservación, centreidad, basura cósmica, y eso sí es. Que no todos los microbios lograron interpretarse, son basura cósmica de las células. Y en este caso, dicen los otros, pues la basura cósmica es el infierno. El continuar eternamente con tu yo solitario, sabiendo que los yos asociados en la superconsciencia, alrededor de su conciencia, gozan de una cualidad nueva, sorprendente, que yo no poseo. Y sufro por eso. Las conciencias aisladas, como los microbios que no lograron asociarse para formar células, ¿verdad? Como las células sueltas que no lograron asociarse para formar animales. ¿Por qué? Porque no cumplieron las condiciones que se presentaron en su momento temporal, que eran todas unirse entre sí y unirse con la conciencia central. Y ahí tiene unos estudios sobre el amor verdaderamente formidables. Porque el amor no es más que la evolución de la fuerza de atracción entre el polo negativo y el polo positivo de un imán. Esa fuerza de atracción a nivel de ondas está representada por la caída de los vientres a los nodos, la subida de los nodos a los vientres. Fíjense qué elemental empieza el amor, que una onda cae la partícula hacia abajo y luego sube hacia arriba y cae hacia abajo. Después ya a nivel atómico se transforma en el atractivo,
que une a los átomos para formar moléculas. Después ya a nivel de moléculas se manifiesta como imán atractivo de los polos diferentes y repulsión de los polos diferentes. A nivel de los animales se manifiesta en puro olor y atractivo sexual y segregaciones. Y a nivel humano se transforma en un proyecto de vida entre él y ella para procrear nuevos seres y amarse con el amor humano, que no tiene nada que ver con el amor animal. Y fíjense que hay muchos seres, quizá basura cósmica, que se quedan a puro nivel animal y no llegan al nivel del verdadero amor humano, que comprende la entrega total del ser a la otra persona, el aguantarle todo, y que él nos aguante todo. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y amar es darse, entregarse, pero el amor también ha sufrido evolución. Desde los vientos y los nodos de las ondas, al atractivo de los imanes, a los instintos animales, el amor pertenece al interior, y la riqueza de interior va aumentando a medida que aumenta la complejidad del exterior. Y así hay aplicaciones hacia la esperanza, hacia las guerras, como procesos que interrumpen la unión de los seres humanos, aplicaciones a la política, en la que la unidad de todos en corregir los problemas de la patria, y basuras cósmicas que se oponen unos a otros y se chocan y se critican y se destruyen en lugar de estar trabajando civilizadamente en forma común para progresar y mejorar. Y se puede aplicar a 10.000 cosas la teoría de Teilhard, pero espero que ustedes hayan podido entender mis pobres palabras y que desde ahora en adelante pues puedan leer sus obras, sobre todo el fenómeno humano y el medio divino. Y de esa manera creo haber cumplido con mi deber de darles a entender con mis pobres palabras en qué consistió el trabajo de este hombre. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amables. Muchas gracias.